preguntar acerca de cómo utilizar Photoshop, me suelen pedir consejos, trucos. Bueno, pues espero que con este vídeo pues todas esas personas que me suelen consultar pues tengan una referencia de cómo hacer, como digo, un uso básico de Adobe Photoshop. Bueno, lo primero, pues hay dos formas de trabajar con Photoshop. Uno es empezar un documento en blanco y otro es sobre una imagen ya creada. Si creamos un documento en blanco, nos vamos a Archivo Nuevo y aquí podemos elegir un documento a medida que será del tamaño de lo último que hayamos utilizado y pues por ejemplo, el compañero del colegio normalmente van a querer trabajar con un papel internacional, normalmente el tamaño A4, y como veis aparece ya directamente en 210 por 297 milímetros. Pinchamos en OK y ya tenemos hecho el documento, con lo cual ya podemos ver aquí en vista previa de cómo quedaría ese documento. Bien, si queremos insertar aquí una fotografía, bueno, pues tenemos varias formas de hacerlo. Una de ellas simplemente sería, es la que yo suelo utilizar más a menudo, lo que suelo hacer es directamente desde el explorador de Windows. A ver si me deja, vaya, a ver si me deja aquí. Desde el explorador de Windows pinchamos con el botón derecho, elegimos abrir con, y si no aparece Photoshop aquí en la lista, elegimos elegir otra aplicación y aquí elegiríamos abrir con Adobe Photoshop. Pinchamos en aceptar y ya tenemos aquí la imagen abierta. Para trasladar la imagen desde aquí hasta aquí tenemos dos formas de hacerlo. Una es seleccionar todo, edición, copiar. Aunque lo que recomiendo, por supuesto, es siempre aprender los atajos de teclado. Es infinitamente más rápido utilizar atajos de teclado que el ratón en la mayoría de casos. En lugar de ir a selección todo, usar control A, es decir, control y A al mismo tiempo. Para copiarlo, control C, y para pegarlo aquí, pues control V o pegar. Y como vemos, el tamaño de la imagen no encaja exactamente con el folio. Si queremos transformar esta imagen, lo que hacemos es editar, transformar o bien control T. Si yo le doy aquí a transformar, pues tenemos un pequeño problema, y es que, como veis, la imagen se deforma si modifico el tamaño. Para que se respeten siempre las proporciones de la imagen original, lo que voy a utilizar siempre es la tecla mayúscula. Y entonces con la tecla mayúscula apretada, sin soltarla, vemos cómo cambiemos al tamaño que cambiemos, va a respetar siempre la proporción de la imagen original. Cuando ya tengamos lo que queremos, podemos pinchar aquí arriba en aceptar cambios o aprobar transformación, o pulsar la tecla intro, la tecla enter. Y como vemos, ya se ha modificado. Si lo que quiero es mover esta imagen, bueno, pues también puedo utilizar control T y la puedo mover, o simplemente me puedo ir aquí arriba a la herramienta de selección, que es la letra V, y entonces con V simplemente lo muevo sin transformarlo. Como veis, estas líneas lilas que aparecen son guías que me dice cuándo está la imagen exactamente en el centro. Además, veis que como las imágenes se pegan a los bordes, justo cuando llega al centro se queda como atrancada. A mí personalmente encuentro bastante desagradable ese comportamiento. Para eso, para quitarlo, me voy a ir a Vista, Ajustar. Y una vez que ya hemos quitado ajustar, ya puedo pegarlo todo lo que quiero sin que la imagen se pegue sola. En muchos casos, como digo, lo encuentro desagradable. Otra opción que siempre quito es la vista de píxeles. Explico ahora lo que significa en mostrar cuadrícula de píxeles. Bien, para ampliar la imagen hay varios métodos, pero mi favorito, sin ninguna duda, es el siguiente. Vamos a edición, preferencias, herramientas, y marcamos la casilla zoom con rueda de desplazamiento. A partir de este momento, con la rueda del ratón ampliamos y alejamos. Otro truco que también viene muy bien es utilizar las teclas control 1 y control 0. Con control 1 vemos la imagen a tamaño real, cómo quedaría en la impresión. Con control 0 nos muestra el tamaño completo del folio. Bien, como decía, si amplío mucho la imagen, aparece lo que llamamos la cuadrícula de píxeles, en el cual podemos ver cada píxel independiente. Incluso aunque amplíe mucho, a mí esta cuadrícula me suele molestar. Entonces lo que hago es mostrar cuadrícula de píxeles. Y con eso pues ya lo tenemos. Bien, el segundo método que tenemos para trasladar la imagen desde aquí hasta aquí, bueno, antes de continuar, comentar que ahora mismo estamos trabajando con dos capas, aunque no lo parezca. Una de los motivos por el que Photoshop es una herramienta tan potente y se ha hecho tan famosa y es tan versátil, es porque trabaja con
capas. Es como si tuviéramos una capa transparente con zonas transparentes una sobre la otra y vamos a ir dibujando. En este caso tenemos un fondo que es blanco y encima de ese fondo hemos colocado la imagen. El fondo siempre va a aparecer bloqueado por defecto, con el cual no vamos a poder hacer prácticamente ningún cambio sobre él. En cambio ya los de arriba sí. Aquí a la izquierda vemos como tenemos un ojo. Ese ojo es lo que nos va a permitir mostrar o ocultar la capa. Si ocultamos la capa del fondo, que es un fondo blanco, lo que nos va a mostrar en este caso es esta cuadrícula que nos indica que todo esto sería transparente. Dependiendo de cómo exportemos esta imagen o dónde la llevemos, pues podemos exportarla tal cual con el fondo blanco, o si queremos ponerla encima de otra imagen, pues entonces nos interesará copiarla transparente. Bien, voy a borrar esta capa, eliminar capa, y ahora vuelvo a esta imagen de aquí y ahora puedo darle con el botón derecho, duplicar capa, y me pregunta que dónde quiero duplicarla. En este mismo documento, que es esta acá de varios .jpg, en un nuevo documento, o en el primero que es sin título, que no lo tenemos, no le pusimos ningún título. Aquí arriba en esta pestaña vemos cómo es sin título 1. Bueno, pues si yo le digo duplicar sin título 1, me va a duplicar directamente la imagen, y el efecto, como veréis, es el mismo. De hecho, si yo ahora está todo seleccionado, si ahora mismo le doy a copiar, lo que hago, si le doy a pegar, no notamos ninguna diferencia, porque tenemos aquí dos capas, como vemos está repetido. Podemos ver claramente si yo cojo, por ejemplo, la herramienta de pincel y selecciono un color, por ejemplo rojo, y si pinto aquí, podemos ver como si yo esta capa la oculto, como aparentemente no ha cambiado nada, porque lo que tengo debajo es una copia, es un duplicado, con lo cual si yo ahora le doy con el botón derecho, eliminar capa, nos quedaríamos solamente con una capa. Luego también podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, bueno, voy a explicar otra cuestión, que es, si no me voy aquí a edición, deshacer, eliminar capa, vuelvo otra vez la capa, pero si lo vuelvo a darle a deshacer, control Z, vuelve a hacer la última acción que rehacer, pero no vuelve pasos atrás. Para eso, como digo, tenemos que ir a paso atrás, que en lugar de control Z es alt control Z o command control Z, y vemos cómo vamos un paso atrás, un paso atrás, un paso atrás, es decir, vamos deshaciendo todos los pasos que vamos viendo. Bien, una última cuestión que es bastante importante. Si nos vamos al tamaño de esta imagen, vemos cómo tiene, bueno, sabemos que en centímetros, sabemos que es una 4, por lo tanto sabemos que es 21,29,7 centímetros, y vemos que tiene un tamaño de 2480 píxeles, pero aquí hay un factor, si quieres imprimir, hay un factor que es fundamental, que es que la resolución es de 300 píxeles por pulgada. Esta es la resolución estándar a la hora de imprimir. La inmensa mayoría de impresoras van a imprimir en 300 píxeles por pulgada. Algunas impresoras, cuando se le pone el modo de máxima calidad, suelen imprimir en 600 píxeles por pulgada. Con lo cual, si yo quiero imprimir a la máxima calidad y aumento a 600 píxeles, la imagen ha aumentado a 4900. Con lo cual, si yo ahora duplico esta imagen, igual que antes, vamos a ver cómo la imagen ahora es muchísimo más pequeña. Utilizo la rueda del ratón para, a ver, no le he dado a duplicar. Ah, la he duplicado aquí, perdón. Duplicar sin título 1, ok. Como vemos ahora, la imagen es muchísimo más pequeña. ¿Por qué? Porque esta imagen tiene un tamaño de 1920 por 1280, pero tiene una resolución de solo 72 píxeles por pulgada. La resolución para web normalmente es 72 píxeles por pulgada, es la resolución estándar para una página web. Cuidado, porque en cuanto a tamaño eso puede despistar mucho. Bien, vamos ya a las herramientas más básicas, más esenciales. Bueno, una ya la hemos visto, que sería la de, bueno, voy a hacerlo aquí para respetar la otra imagen por una cosa que vamos a hacer ahora, que era la herramienta del pincel, con lo cual pues tenemos un pincel. El pincel podemos cambiarle el tamaño aquí arriba, con lo cual si lo hago más grande, vemos cómo cambia. La forma del pincel se puede cambiar aquí. Como vemos, tenemos distintos tipos de pincel. Si elijo este, por ejemplo, bueno, no se ve, si me acerco al pincel, veis como en este caso los bordes son diferentes. También puedo cambiar la opacidad para que no sea totalmente, como veis, ha cambiado la intensidad. Si vuelvo a repasarlo, le doy más opacidad. El flujo es la rapidez con la que se pinta, con lo cual, bueno, según el pincel se nota más o se nota menos.
Y luego también podemos cambiar, hay una serie de pinceles aquí arriba, un menú de pinceles, donde tenemos aquí bastantes más. Podemos cambiar, bueno, un montón de historias. Aquí no voy a entrar, simplemente que sepáis que aquí tenemos un montón de herramientas diferentes. Podemos cambiar también en la herramienta lápiz, que en lugar de pincel pues es un lápiz. Cuando la punta es muy pequeña, como en este caso, fijaos que en lugar de aparecer un círculo en el cursor del ratón, aparece una cruz. Si cambio el tamaño, ya aparece un círculo, y fijaos cómo la forma es muy distinta, por eso, porque se supone que asemeja a la forma de un lápiz. Bien, más cosas. El tema del cuidado con el tema de la cruz, porque aparte de cuando el pincel es muy pequeño, también aparece, hay un modo llamado de precisión, y se activa con el bloqueo de mayúsculas. Si pulsamos la tecla Block Maj, el bloqueo de mayúsculas, vemos cómo aparece, ya no aparece la forma redondeada que teníamos antes, sino que aparece únicamente, como veis, una cruz. Luego la herramienta de texto también, por supuesto, donde podemos poner, pues, la herramienta de texto, donde podemos cambiar, bueno, pues una vez, da igual que pinchemos en aceptar, una vez que tenemos seleccionada la capa de texto, pues podemos cambiar la fuente, podemos cambiar, pues, si es negrita, no es negrita, también el tamaño podemos cambiarlo con los puntos, los efectos de texto, si lo queremos centrado, bueno, pues aquí tenemos todo, el color y demás. Perdón, el texto también se puede modificar con la herramienta de transformación libre, control T, y entonces también puedo cambiarle el tamaño. Recordemos, pulsamos la tecla mayúscula para no deformar, y también podemos transformarlo, como digo, y demás. También trabajando con las capas, también podemos modificar voy a ampliar para que se vea mejor. Bueno, un truco súper importante para moverse por la imagen cuando tenemos zoom, podemos utilizar la herramienta mano, que ni me acuerdo dónde estaba, creo, aquí. La herramienta mano, pero es mucho más rápido pulsar la tecla espacio. Da igual qué herramientas tenga, por ejemplo el pincel, este pincel, da igual qué herramienta tengas, si pulsas la tecla espacio, aparece la mano y entonces te puedes mover por la imagen de manera mucho más sencilla. Una vez que tenemos la capa, recordemos, podemos activarla y desactivarla, y aquí tenemos también una opción muy interesante de opacidad, donde podemos cambiar, pues eso, la opacidad, si es que quiere mostrar el 100% o demás, ¿no? Y luego tenemos aquí una serie de cómo se aplica, que no lo voy a explicar mucho, simplemente que podéis aplicar la imagen, podéis aplicarla de distintas maneras. Podemos cambiar, por ejemplo, como veis aquí se multiplica, y entonces el color aparte coge, como veis, parte del color de las piedras, parte del color del agua, bueno, que tenemos varias formas de superponer la imagen, con lo cual, bueno, si queréis un efecto creativo podéis experimentar, y se pueden lograr muchas cosas con este menú. Y bueno, pues no voy a... Bueno, la herramienta de relleno, si queremos cambiar el fondo, como veis, ahora si yo quiero coger la herramienta de relleno, que por defecto aparece degradado, si yo le doy cambio, es uno de los pocos cambios que me va a permitir el fondo, con lo cual, como digo, ha cambiado de ahí, de un fondo blanco a un fondo degradado, o si elijo la herramienta del bote de pintura, pues puedo elegir lo que yo quiera. Si quiero borrar el fondo, bueno, pues puedo simplemente seleccionar todo, control A, y pulso la tecla borrar, y no me va a dejar, no me deja porque está bloqueada. Tendría, como digo, que duplicarla. Bueno, lo he hecho muy rápido, perdón la costumbre, botón derecho, duplicar capa, entonces ya tengo una capa nueva, o mejor que duplicar todavía, puedo utilizar aquí el botón de nueva capa, entonces creamos una capa nueva, y si yo en esta capa, como digo, utilizo el bote rojo, o cambio el color, por ejemplo, aquí, y en lugar del rojo cojo otro color, un color verde, y pinto de verde, como veis, aparece. Esto es lo que yo me refería con lo que se trabaja con capas. Ahora vamos a ver el orden de las capas, cómo se afecta. Si yo cojo el texto y me lo llevo aquí abajo, desaparece. Pero no desaparece porque no esté, porque de hecho la capa está visible. Desaparece porque tengo encima la capa verde. Bueno, ahora mismo el texto es que justo es... No, porque es muy pequeño, ¿no? Entonces tendríamos que, por ejemplo, control T, editar, control T para que lo veáis. ¿Por qué no me deja? Tengo aquí el texto. ¿Por qué no me deja transformarlo? A ver, voy a quitar la selección. Ahora, porque estaba seleccionado todo.
Control T, como lo tenemos aquí detrás, si yo lo amplío, como veis el texto aparece detrás de todo lo que hemos pintado aquí en el fondo copia y en la capa. Bien, esto también me sirve para otra cosa de por qué es importante trabajar con capas. Si os dais cuenta, ahora tanto el dibujo como la fotografía se han unido en una sola capa. No puedo separar lo que he pintado de la imagen. Por eso es importante, voy a repetir ahora este ejemplo, esta capa, bueno, no la elimino, la dejo ahí. Si me vengo aquí ahora de nuevo y le doy a duplicar capa, al título 1, si quiero hacer dibujos encima de esta imagen, yo recomiendo hacer una nueva capa, pinchamos aquí nueva capa, y entonces yo ahora aquí ya puedo pintar todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque esta pintura es independiente de la imagen, con lo cual tengo, pues como os podéis imaginar, tengo muchísima más libertad de movimiento. Yo esta capa, por ejemplo, le puedo transformar y la puedo cambiar de tamaño, la puedo cambiar de ubicación o puedo hacer todo lo que quiera. Tengo muchísima más libertad. Por eso es tan importante ir trabajando con capas. También es muy importante ir poniéndole nombres, porque cuando se trabajan con muchas capas, al final es facilísimo perderse y no recordar ya con qué estás trabajando. Con lo cual esto es dibujo lápiz. Simplemente pinchas 2 veces y se le puede cambiar el nombre. Esta sería la fotografía. Esta fotocopia vamos a poner pruebas y esta capa 1 vamos a ponerle fondo. El texto normalmente no hace falta ponerle nombre porque lo mismo que escribamos va a ser el nombre de la capa, con lo cual eso se sabe. Por eso, como digo, si ahora yo, por ejemplo, pongo el texto entre estas dos capas, como vemos el texto, si elijo la herramienta mover, tecla V, está, bueno, vamos a poner de nuevo la capa normal, vemos cómo está detrás del lápiz, pero encima, del mar, del fondo del mar. Bueno, pues básicamente con eso ya sabemos trabajar con Photoshop, pero vamos a hacer unas últimas técnicas que me pregunta muchísima gente y que seguro que vais a encontrar de interés. Bien, volvemos de nuevo a este fondo, al fondo de una vista de destaca de bares, y vamos a abrir otra imagen, archivo, abrir, vamos a abrir esta de aquí. Y bueno, perdón, antes de hacer esa composición vamos a hablar de las herramientas de selección. Supongamos que quiero cambiar el color al cielo. Quiero que el cielo sea de un color diferente, quiero pintarlo de otro color. Bien, pues tendré primero que seleccionarlo. Para seleccionarlo tengo varias herramientas, vamos a ver ahora las básicas y en el siguiente ejemplo vamos a ver algunas más avanzadas. Tengo una herramienta de selección de rectángulo, con lo cual si yo elijo aquí, por ejemplo, ese rectángulo, y ahora me vengo aquí, yo tengo seleccionado este color lila, me vengo aquí en lugar del pincel del lápiz, vamos a coger el pincel, voy a volver al pincel normal y corriente y le voy a dar un tamaño más grande. Pincho aquí en el tamaño y le doy más grande. Pues yo pinto esto aquí y como veis está completamente seleccionado digamos atrapado dentro de la selección. Y acabo de hacer algo que no se debe hacer nunca, y es que he empezado a trabajar en el fondo. Nunca hay que trabajar en el fondo porque por muchísimos motivos muy a menudo vamos a querer un fondo original, con la imagen original sin ninguna transformación. Entonces lo primero que voy a hacer es irme paso atrás. Bueno, y ahora ya como no he pintado nada más, pero si me fuera otro paso atrás, elimina la selección, botón derecho, duplicar fondo. Y ahora sí podemos empezar a trabajar sobre esta imagen y en caso de que queramos deshacer algo, pues lo podríamos deshacer. Bien, como digo, está claro que esta herramienta no nos va a servir para poder seleccionar el cielo. Si pincho las herramientas que tienen aquí esta esquinita, que en realidad son todas, antes no, bueno, quitando la lupa, las demás, todas tienen una esquinita. Si le mantengo pulsado el ratón, aparecen más herramientas, por ejemplo el marco elíptico. Bueno, también podemos rotarlas, como veis aquí a la derecha, la herramienta de selección es la M. Si voy pulsando la M, van apareciendo, a ver, no me dejes en feo. No, pues no, con otras aplicaciones sí. Bueno, tenemos pulsada, como digo, si elijo la herramienta de marco elíptico, bueno, pues tenemos otra figura, tampoco nos vale esta. Si seguimos aquí nos encontramos la herramienta de lazo, que esta ya puede ser un poco mejor porque nos permite definir, movemos el ratón y tal cual movamos el ratón nos permite hacer la selección. Daos cuenta que en el momento en el que lo suelto se cierra automáticamente con el principio. Pero necesitaríamos muchísima precisión
mucha precisión para poder marcar exactamente lo que queremos, con lo cual esta herramienta, con una tableta de edición gráfica quizás, con el ratón no. Tenemos la herramienta de lazo poligonal que, como su nombre sugiere, yo pincho aquí y puedo hacer formas, como veis, geométricas, pero son todas completamente, a ver cómo lo diría, poligonales. No nos permite hacer curvas, con lo cual esta tampoco nos va a permitir. Si quiero cerrarla, hago doble clic y de donde estoy se cierra, con lo cual esta tampoco nos va a valer del todo. La siguiente ya es bastante más interesante. Bueno, si tengo una selección, como digo, puedo eliminarla simplemente, solo elegir esta herramienta, pincho en cualquier sitio y se borra la selección. O selección, deseleccionar, control D. Vale, como decía, la siguiente herramienta ya es bastante mejor. El lazo magnético es bastante inteligente y una vez que yo pincho en un sitio es capaz de seguir más o menos el perfil. Como lo veis, se va pegando, es como si fuera un imán, y se va pegando justo a los bordes. Como veis, lo hace bastante bien. Y de hecho fijaos como con esta herramienta ya me podría perfectamente valer. Ahora ya una vez que he terminado puedo pinchar yo a mano en las esquinas y entonces ya cierro. Fijaos cómo aparece un circulito cuando me pego con el último y ahora ya tendríamos una selección que sinceramente es bastante buena. Si en lugar de solamente el cielo también quisiera seleccionar el agua, veréis cómo ahí ya falla más. Esta parte, como digo, la hace muy bien, pero en el agua hay menos contraste, sobre todo la parte esta que hay aquí, que está el pueblo y tal, ¿veis? Ya no se pega con tanta precisión. Aquí, por ejemplo, ha saltado. Si te equivocas, puedes pulsar la tecla borrar, y con la tecla borrar va borrando los últimos puntos. En caso de que se equivoque, bueno, pues puedes volver a seleccionar. Bueno, en este caso, como vemos, ha hecho una selección bastante buena, bastante aceptable. Vamos a volver a hacerla con el cielo. A ver, ¿por qué? ¿Dónde se ha ido esto? A ver, pues no sé qué le pasa. Vamos a darle a intro, aceptar. Pues es la primera vez que se me ha quedado pillado así de esta manera. Bueno, pues lo he tenido que cerrar y volver a abrir, se había quedado pillado Photoshop. Y bien, vale, bueno, pues como decíamos, esta herramienta, la herramienta del lazo magnético, nos va a valer bastante bien. Además, mira, me viene muy bien que me haya equivocado ahí ahora, porque precisamente lo que quería era equivocarme. Vale, hacemos doble clic y ya está. Bien, si vemos, recordemos que con la rueda del ratón nos acercamos y con la herramienta, el espacio, esa es la herramienta mano, vemos como aquí se ha equivocado y tengo que recuperar este trozo de montaña que se ha ido. Con las teclas control, mayúscula y la tecla, a ver, un segundo. A ver, ahora. Con la tecla Alt y con la tecla mayúscula puedo añadir a la selección o quitar de la selección. En este caso, a ver, un segundo, ahora. En este caso lo que quiero es quitar, no quiero que este trozo esté incluido en la selección, así que aprieto la tecla Alt y con la tecla Alt ahora puedo simplemente hacer cualquier trozo mayor y ya he recuperado, he quitado ese trozo de ahí. Si quisiera, bueno, voy a hacerlo al revés. Si yo resulta que quiero también este trozo de aquí hasta el mar, bueno, pues en ese caso, como con la tecla mayúscula, puedo añadir más zonas a la selección y entonces habría añadido ese trozo. Edición, paso atrás, lo dejamos porque está bastante bien. Vale, una vez que ya tengo el cielo, lo tengo aquí ya seleccionado. Recordemos que estamos en el fondo. Si yo pinto o hago cualquier modificación aquí en el cielo, recordemos que estaré modificando todo lo de atrás. Como recordemos que siempre conviene duplicar una capa, aunque realmente en este caso no necesitamos duplicar la capa entera, simplemente necesitamos un espacio limpio de trabajo. Para eso simplemente hacemos nueva capa aquí abajo y ahora ya tengo una zona de trabajo en limpio. Si quiero, por ejemplo, pintar el cielo, pues yo qué sé, de rojo, pues volvemos de nuevo a la herramienta del pincel. Aquí tenemos un pincel de este tamaño, vamos a hacerlo un poco más grande, ¿vale? Para poder pintarlo más... Ay, no, perdón, me he equivocado, a ver, paso atrás, porque no tengo la herramienta de selección, no la del pincel. La del pincel la tenemos aquí. Con lo cual, un pincel más grande. Y como digo, pues pinto el cielo de rojo sin que afecte a nada de lo demás.
Si quiero, como decía, los distintos valores de mezcla para que quede un cielo más natural, pues puedo hacer varias cosas. Una de ellas es bajar la opacidad para que se mezcle. Si utilizamos el valor, como veis ya, ahora le podemos dar un toque más ligero, con lo cual ya no queda tan artificial. O también podemos, como digo, ir probando diversos métodos hasta encontrar un método. Por ejemplo, el de oscurecer puede quedar bastante bien. Ahora, de hecho, ya puedo quitar la selección para ver mejor cómo queda. Todavía se sigue notando mucho, pero porque lo tengo en un valor muy fuerte. Si le quito valor, opacidad, pues ya quedaría mejor. De todas maneras, ahora después en el siguiente ejemplo veremos mejor cómo perfeccionar. Como decíamos, pues podemos multiplicar para que se mezclen los valores de la capa de arriba con la de abajo. Bueno, pues como digo, podéis ir explorando diversas formas de esta de superponer, en la que yo decía, superponemos el color rojo a las nubes y como veis queda bastante creativo, bastante realista y bueno, poco más. Vamos ahora a las herramientas, como decía, de selección para poder perfeccionar mejor. En este caso, como veíamos, seleccionar aquí estas montañas no era excesivamente difícil. Los problemas, como vemos, están aquí, que se había seleccionado un pelín de más. Bueno, esto, por ejemplo, el trabajar con capas permite una cosa que es muy buena, y es que al tener la capa, yo ahora, por ejemplo, podría utilizar aquí la herramienta goma y yo podría borrar estos trocitos que me sobran, que se me han escapado, los podría ir borrando, como veis. De esa forma se puede solucionar un poco los problemas que teníamos anteriormente como digo, con la herramienta de goma de borrar. Problema que si te equivocas tienes que estar deshaciendo constantemente. Hay un método mejor que el que vamos a ver ahora. Bien, lo que yo quiero ahora es recortar aquí a la chica y pegarla aquí en esta imagen. La quiero poner aquí en esta zona con el mar de fondo. Aquí es evidente que tenemos un problema muy gordo con el pelo. Va a ser muy difícil poder recortar todo este pelo con ninguna de las herramientas que hemos visto, porque aunque cojamos el lazo magnético no puede hacer milagros con el pelo. El pelo es demasiado fino, demasiado delgado, tiene mucha zona de transparencia, con lo cual, como digo, la herramienta magnética no nos va a ayudar. En estas zonas sí, por ejemplo, como vemos los bordes, sí los va a hacer bastante bien. Sin embargo, toda la zona del pelo no. ¿Cómo podemos solucionarlo? Vale. En primer lugar vamos a hacer una herramienta que es buenísima, que es la herramienta de selección rápida. Como su nombre sugiere, lo que hace es, si pinchamos en lo bastante inteligente, como para saber qué queremos. Ya sé que es difícil que parezca que un ordenador sepa qué es lo que queremos, pero como digo, es bastante inteligente y como veis hace un trabajo bastante bueno de primera. Mirad la mano, por ejemplo, y incluso esta zona de aquí de la cabeza también la hace muy bien. Pero es evidente que vamos a llegar aquí a esta zona que va a ser la problemática. Vamos a dejar ahí un pelín de más y veréis ahora cómo se soluciona. Aquí abajo tengo estas zonas de aquí que no se han seleccionado, pero en este caso, en lugar de utilizar la herramienta de selección rápida, vamos a cambiar a otra que también es muy útil, que es la varita mágica. La varita mágica lo que hace es busca colores similares. Y ahora mucho cuidado, porque si pincho aquí, lo que hace me va a cambiar todo lo que ya tenía seleccionado por esto. Eso no es lo que queremos. Vamos a hacer un paso atrás. Lo que queremos es añadir esto a lo que ya teníamos seleccionado. Para eso recordamos la tecla mayúscula. Como vemos, busca colores parecidos y me va a agregar colores que sean similares a los que ya tengo seleccionados. En este caso aquí, por ejemplo, en la manga, pues también podría hacer lo mismo, pero fijaos cómo, al ser este azul muy parecido al mar, me ha seleccionado también muchas zonas que yo no quiero. En ese caso, o bien utilizo otra herramienta, o bien puedo bajar el nivel de tolerancia, en la sensibilidad al color. Si elijo una sensibilidad, recordemos, mayúscula para poder seleccionar más zonas. Como vemos ahora, la herramienta es mucho más sensible y ya no permite seleccionar tantos colores. Por eso, bueno, tenemos que ir combinando. En este caso, pues podríamos probar con la selección rápida, lógicamente con un pincel mucho más pequeño. Y la herramienta de selección rápida, como vemos, pues funciona muy bien. Esta parte es del mar, con lo cual esta parte habría que quitarla, en lugar de mayúscula, Alt. Y entonces con Alt quitamos esta zona de aquí. Y aquí igual podrías utilizar la varita mágica, que va a funcionar muy bien para seleccionar todos estos colores del bolso, con mayúscula para agregar. Ves lo poquita tolerancia que tiene, así que lo voy a aumentar. Y vemos como también es una forma muy sencilla de agregar zonas.
siempre y cuando, como digo, se hace muy rápido en zonas de color similar. Aquí, como no funciona muy bien, va a ser mucho más rápido utilizar la herramienta de selección rápida, que como te das cuenta solo tengo que mantenerla pulsada en las zonas que yo quiera. Como es por un ejemplo, no voy a hacer una selección perfecta, simplemente, bueno, la selección rápida siempre por defecto está en agregar, no hace falta pulsar mayúscula para la herramienta de selección rápida. Si quisiéramos quitar sí. Bien, y llegamos aquí al problema. Si recordamos el menú que hemos hecho antes, selección, perfeccionar borde, vemos aquí la selección que tenemos. Bien, hay una herramienta que es muy buena, que es esta de aquí, que es herramienta de selección de borde, y ahora lo que vamos a hacer es precisamente volver a seleccionar todo el pelo, lo volvemos a pinchar, lo repasamos, y ahora pulsamos el radio inteligente. El radio inteligente lo que hace es detecta cuánta zona tiene que seleccionar, y como vemos he seleccionado de más, me he equivocado, tendría que haber seleccionado menos zona alrededor del pelo. Bien, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordemos, pulsamos con la varita de selección rápida, elegimos un valor más grande que era muy pequeño, y con la tecla Alt quito todo lo que sea, eso es, hago una selección digamos, de lo más visible y dejo todos los pelos más difíciles. Y ahora volvemos a seleccionar, perfeccionar borde. Y ahora con esta herramienta, ¿vale? Con la herramienta, como veis, de perfeccionamiento de radio, lo que hago es aumento, voy seleccionando toda la zona donde hay pelo, voy buscando la zona donde haya pelo, y ahora esta herramienta, como veis, ahora sí que como veis, ha hecho una selección del pelo mucho más adecuada. Aparte de esto, podemos utilizar la opción del radio, que le va a indicar cuánto debe apurar esa selección. Y aparte también podríamos utilizar las opciones de suavizado y de calar que teníamos antes. Como veis, modificando los distintos valores podemos ir mejorando la selección que tenemos hecha. Podéis ir experimentando. Podemos ver los cambios por defecto, aparece esta vista sobre blanco, pero podemos utilizar esta para ver, viene muy bien para seleccionar con la herramienta dónde estaba el pelo sin tener que ir descubriéndolo como he hecho antes. Podemos verla sobre negro, blanco, la selección en blanco y negro. Esto se utiliza mucho en vídeo, la que teníamos con capa transparente, y esta es la imagen original. Con lo cual también podemos utilizar la original para ir seleccionando cuando pinchamos por primera vez. Bueno, pues ahora ya como ya tenemos la selección realizada, ahora simplemente tendríamos que editar, copiar, y nos veníamos aquí, edición, pegar. Y ya tendríamos aquí la foto pegada. Para moverla, recordemos control V, y si queremos modificar el tamaño, pues control T o transformación libre. Recordemos, pinchamos en mayúscula para no deformar, con la tecla mayúscula mantendríamos las proporciones y pues la podemos poner donde queramos. Si queremos ponerla en la distancia, muy a lo lejos, pues hay mayúscula, ¿veis? Se me ha olvidado, cancelamos y volvemos a rehacer, mayúscula. Si queremos ponerla en la distancia, pues aquí en el agua, por ejemplo. Bueno, pues ya está. Pues nada, básicamente eso es todo. Si queremos repetir el ejemplo de aquí del cielo, pues también podremos... Ah, bueno, una cuestión. Cuando eliminamos una capa, nos va a preguntar siempre si queremos seleccionarla. Recordemos que tenemos aquí arriba los pasos y deshacer. Si te equivocas o te arrepientes, ¡ay, no quería borrar la capa! Porque de hecho he borrado también la de la chica, pues paso atrás. Ya está, selecciono simplemente esta de aquí, que es la capa 1, que es la que yo quería borrar, y ya está, y ya no pasa absolutamente nada. Y ya está, pues control T, por ejemplo, pues podemos volver a dejarla como estaba, control T a un tamaño mayor y ya está. Ah, bueno, mirad lo que ha sucedido. Como el primero la he hecho pequeña, al volver a ampliar se ha perdido la resolución al ampliar, así que en este caso tendríamos que volver a copiar de aquí y volver a pegar para poder recuperar el tamaño original. A ver, cambiamos esta de tamaño, la dejamos aquí por ejemplo y ya está. Como decía, para poder seleccionar todo el cielo, pues la máscara de selección rápida, porque estoy seleccionando en esta capa, estaba seleccionando la transparencia.
tengo que seleccionar fondo copia. Vale. Ya ver, aquí me he equivocado en algo porque he seleccionado demasiado, así que vamos a deseleccionar todo, vamos a elegir un poco menos, y ahora, como veis, la herramienta de selección rápida es prácticamente mágica. Y ahora, si me voy a perfeccionar el borde, pues como vemos, también podríamos utilizar aquí la herramienta de selección de borde. Yo me podría a la vista, por ejemplo, superponer para ver lo que estoy marcando y lo que no, o descubrir la capa y entonces decirle, a ver, había seleccionado hasta aquí, ¿no? Pues entonces decirle que el borde, y como veis nos aparece un pincel para saber cuál es el borde que está mejorando o cuál es el borde que está perfeccionando. Con lo cual, ahora cuando soltemos, si vemos que es lo que ha seleccionado, vemos como el borde está más definido y de nuevo, al igual que antes, a ver, perfeccionar borde, podemos utilizar también el radio inteligente, el suavizado y el calar para que sea, pues eso, una selección más suave. Y ahora si volvemos o usamos el bote de pintura, por ejemplo, para hacerlo más rápido, aquí, bueno, en la selección recordemos siempre hacer una capa nueva para que lo que pintemos sobre lo que está seleccionado no se mezcle con la imagen de abajo, si no es imposible de separar. El bote de pintura, que lo teníamos aquí, y ahora, como veis, al utilizar el bote de pintura se pinta directamente, y aquí pues podíamos, por ejemplo, multiplicar o podíamos superponer, que era lo que queríamos hacer. Quitamos la selección, deseleccionar, y bueno, este fondo, este borde habría que seguir trabajándolo, pero bueno, ya sería más una cuestión de entretenimiento, de trabajo, más que de conocer las herramientas que ya hemos visto. Bien, nos faltaría solamente otra herramienta que también es muy utilizada, es una herramienta muy socorrida, que vale para muchas cosas. Por ejemplo, imaginemos que queremos quitar esta roca de aquí, porque no nos convence por los motivos que sea. Eso se hace con la herramienta, con el tampón de clonar. El tampón de clonar, como el nombre sugiere, clona, copia otra zona de la imagen. En este caso, como vemos, hay una imagen en el ratón, cambia una señal de prohibición porque no sabe de dónde. No hay capa seleccionada, no sabes de dónde tenemos que copiar. La imagen que tenemos que utilizar como referencia tiene que ser el fondo copia. Si eligiéramos una de estas dos capas, recordemos que estos cuadraditos significa que ese fondo es transparente. Transparente, no hay nada que copiar, por lo tanto no nos valdría. Tenemos que elegir la imagen fondo copia, y ahora mismo tampoco, para poder copiar y clonar exactamente, tenemos que pulsar la tecla Alt para seleccionar qué zona de la imagen queremos coger como fuente. Y ahora fijaos cómo al mover el ratón me dice con qué lo va a sobreescribir. Bien, quiero que copies de aquí, esa es la tecla Alt, y quiero que copies aquí esa información. Si ahora voy pulsando, pincho la tecla del ratón, como vemos se va sobreescribiendo. Una cosa muy curiosa es que si llegamos al fondo sigue copiando la piedra, es decir, aunque ya no está, sigue copiándola ahí. Para evitar ese problema, lo que tenemos que hacer es ir pinchando poquito a poco. Es decir, yo pincho, copio aquí, y si sigo avanzando va a copiar la piedra. Suelto el ratón, vuelvo a pinchar y avanzo, suelto, avanzo, pincho, suelto, pincho, suelto. Es un poco la forma de poder recuperar. Claro, hay zonas que es muy fácil repetir, como es el caso del mar. En otros detalles, pues a lo mejor no es tan fácil. Por ejemplo, este árbol de aquí también sería muy fácil de rellenar, porque yo simplemente copio de aquí y simplemente lo que hago es pego de ese sitio. Sin embargo, otras copias son un poco más complicadas, no son tan fáciles. Por ejemplo, si quisiéramos eliminar aquí la zona del cinturón, pues no es tan sencillo tenemos que hacerlo en la capa 3, recordemos siempre la capa en la que queremos trabajar. Porque yo, ¿de dónde copio aquí? Es decir, si yo ahora mismo copio esta zona de la camisa, por ejemplo, si hacemos así, ¿no? A ver, sería aquí, ¿no? Si yo voy copiando desde aquí está muy bien, pero en el momento en el que llega a la zona de la costura, tendría que copiar entonces desde abajo. Y esta tendría que ir copiando desde arriba. Que sí, que se puede hacer, pero luego hay zonas en las que ya queda un poco más complicado, queda un poco más complejo, porque tienes que reconstruir. Entonces siempre hay zonas que se van a perder y que no va a ser tan fácil. Cuando lleguemos aquí, por ejemplo, a este corte, pues ya, como digo, ya no es tan sencillo. Se puede hacer, pero ya no es tan fácil.
Bueno, más o menos ya os hacéis una idea de cómo funcionaría la herramienta. Esto es más entretenido que otra cosa. Como veis, si te equivocas, pues ya hemos duplicado el botón. Si copias, cuidado con la copia de sombras con zonas en sol. Bueno, pues ya es un poco más difícil. Otra herramienta que también se utiliza mucho, y de hecho este lo voy a duplicar, duplico la capa, es la herramienta para corrección de errores. Esta se utiliza, por ejemplo, si hay alguna mota de polvo o hay algo que no nos agrada, pero también se puede utilizar la herramienta de parche, también se utiliza muy bien para quitar, bueno, hay que hacerlo con más precisión, hay que hacerlo uno más pequeño. Se utiliza también mucho para eliminar arrugas. Entonces, como vemos, podemos eliminar arrugas. Bien, problema que tiene eliminar arrugas, que a veces queda demasiado artificial, porque aunque quitemos algunas arrugas que son muy evidentes, si limpiamos del todo la cara, pues va a quedar demasiado... Ay, aquí ya no. O habría que hacerlo más pequeño. Habría que hacer una selección más pequeña. Bueno, a lo que voy. Como tampoco hace falta ser perfecto. Bueno, un pelo me parece esto, ¿no? Sí. Como veis también podemos quitar pelos o zonas o pecas o alguna mancha o algo así, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, la costura del botón también sería un buen candidato para corregir. Cuidado siempre porque va a utilizar los píxeles cercanos como referencia para corregirlo. Así que cuidado porque si cogemos un pincel muy grande va a coger la zona de alrededor. Como digo, si alisamos tanto la cara, la sensación que queda finalmente es de artificial. Yo lo que suelo hacer es retiro opacidad. Esto es antes de aplicar el pincel, esto es con el pincel aplicado. Pues lo que hacemos es pues un poco mitad y mitad. Lo aplicamos, por ejemplo, al 50%. Y como vemos, bueno, esto es porque no hice bien el recorte anterior del pelo. Como vemos, han quedado zonas blancas. No hice una buena selección. Tendría que haberla hecho mejor. Pero vamos a olvidarnos del pelo y a centrarnos solamente en lo que es en la cara. Como vemos, las sombras, al aplicar una opacidad del 50%, del 40%, se suavizan, no se pierden los rasgos característicos de la persona y al mismo tiempo, pues queda todo mucho más natural. Bien, nos quedaría una última cosa. Nos vamos a ir aquí bueno, vamos a guardar, vamos a archivo. Si queremos conservar todas las capas para poder seguir trabajando más adelante, tenemos que guardar como un archivo de Photoshop con el punto PSD. Los archivos de Photoshop lógicamente solo se pueden abrir en Photoshop y en algunas otras aplicaciones especializadas. Y si queremos guardarlo como una imagen JPG para compartir, para ponerla en internet, para, en fin, verla en cualquier sitio, bueno, dice antes una prueba de guardar, le damos a guardar, reemplazar, ya existe, ya está abierto. Lo tengo aquí abierto, vale, tengo que cerrarlo. Vale, guardar como, de nuevo, elegimos guardar como JPG, prueba y sobreescribir. Elegimos la calidad, una calidad 8 está muy bien. Si queremos que el tamaño sea un poco más pequeño, bueno, depende del tipo de que elijamos, va a salir un tamaño más grande o más pequeño, pero bueno, no suele haber mucha diferencia. Y ahora si abrimos la imagen vamos a ver una cosa muy curiosa. Bueno, en este caso funciona correctamente, pero bueno, lo voy a explicar para que no hayan... Hay una cosa con la que tenemos que tener mucho cuidado. A ver, un segundo, voy a ajustar el monitor para que veáis lo que quiero decir y ahora lo vuelvo a explicar paso a paso. Vale, ahora sí, si yo ahora abro prueba, vemos cómo hay una diferencia muy importante de color entre la imagen original que hemos trabajado y la imagen que tenemos aquí. Eso es muy importante, sobre todo cuando vamos a imprimir o cuando queremos tener la certeza de que los colores se van a trasladar de forma fidedigna entre lo que estamos viendo en Photoshop y lo que luego se va a ver en el monitor. Bien, Photoshop tiene una cosa que se llama perfil, bueno, en color profesional, en casi todas las aplicaciones hay una cosa dentro de ajustes de color, hay una cosa que se llaman espacios de trabajo o perfiles de color. Por defecto, las versiones anteriores, esta es la 2015, versiones anteriores de Photoshop, el formato por defecto es el Adobe RGB. Cuidado porque el formato que más se utiliza en cámaras de fotos, en televisores, en monitores y demás, el más común, el más habitual, es el formato sRGB. Bien, si nosotros abrimos ahora esta imagen, la imagen de prueba, y me voy a propiedades, me voy a detalles, veo cómo la representación del color, el formato, el espacio de color, efectivamente es el sRGB. ¿Por qué al abrirlo
si yo hago doble clic, no se ve igual que en Photoshop. Bien, eso es porque cada monitor, cada impresora, cada escáner y cada programa de cada aplicación puede trabajar con unos espacios de color diferentes. No voy a entrar en la técnica, simplemente voy a lo práctico. Para asegurarnos de que lo vamos a ver siempre todo bien, nos vamos a ir al panel de control en Windows 8 y Windows 10, ¿vale? Tenemos que pinchar aquí en el menú de inicio, botón derecho, panel de control. En Windows 7 y anteriores simplemente en inicio nos vamos a panel de control, y aquí hay un montón de opciones. La forma más rápida de llegar es elegir en la búsqueda, elegir color, y aquí llegamos a una opción que es cambiar la configuración avanzada de administración de color, bla 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 bla. Bien, aquí nos aparecerán todos los dispositivos que gestionen color de alguna manera, como puede ser impresoras, tal. Nos vamos a la pantalla. La pantalla tiene su propio, en este caso mi pantalla, mi monitor, tiene su propio perfil de color, que es el que le está aplicando. Está ajustando la imagen a los colores que mi monitor es capaz de utilizar, pero eso va a hacer que yo no vea la imagen tal cual está originalmente. Para cambiarlo, le doy a usar mi configuración, y entonces le digo que elija el perfil sRGB. Yo lo tenía antes puesto, con lo cual lo voy a quitar. Si es la primera vez, normalmente no lo tendremos. Pinchamos en agregar y simplemente lo buscamos aquí, el perfil de color sRGB. Pinchamos en aceptar y ahora le decimos que utilice ese perfil como predeterminado. Con lo cual ahora va a utilizar ese perfil de color. Cuando yo vuelvo ahora aquí al explorador de Windows y vuelva a abrir la imagen JPG, en este caso debería... A ver, voy a volver a probar. Voy a asegurarme de que esté todo correcto. Ajustes de color. Este es el ajuste RGB por defecto. Ahora vamos a darle a asignar un perfil a esta imagen. Y vamos a decirle que efectivamente queremos el trabajo RGB. Voy a volver a guardar. Guardar como JPG. Me aseguro que guarda el perfil sRGB. Guardo como prueba. Sí. Y ahora, como vemos, ahora los colores sí que coinciden, ¿vale? No sé exactamente en qué punto se me había ido, pero ahora si comprobamos, bueno, si hago un poco más grande la imagen para que el cambio de tamaño, vemos como no hay ninguna diferencia ahora de color entre las dos imágenes, porque nos hemos garantizado primero que la imagen, que el perfil de color de Photoshop tiene ese perfil, y que el monitor está calibrado dentro de las opciones de color, que el monitor está, la configuración del color está dentro del monitor, lo tenemos el sRGB. Tengo una segunda pantalla que tampoco está calibrada, en el cual, si yo quiero ver bien los colores en mi segunda pantalla, como digo, tengo este Windows 10 recién reinstalado, tendríamos también que elegir el perfil sRGB, y por supuesto, como solo hay uno, lo va a usar como predeterminado. Bien, una cuestión muy importante es tener marcadas las casillas de preguntar qué hacer en caso de que haya una diferencia de perfil. Por ejemplo, yo ahora a esta imagen le voy a asignar un perfil, el que utiliza Photoshop en otras versiones, que es el Adobe RGB 1998, le doy a OK y voy a guardar esta imagen con ese perfil de color. Aquí, como vemos, guarda el perfil Adobe RGB. ¿Deseo reemplazar? Sí, vale, guardamos. Cuando yo ahora abra esta imagen en Photoshop, le dé a abrir con Adobe Photoshop, me dice, esta imagen tiene un perfil incrustado que es Adobe RGB, pero tu espacio de trabajo es sRGB, lo vas a ver de forma distinta. ¿Qué quieres hacer? Trabajar con el perfil que tiene la imagen, convertir esos colores al espacio de color, o quitarle a la imagen el perfil. Yo lo que recomiendo es convertir los colores del documento al espacio de trabajo. Antes de hacer eso, asegurarnos siempre de que nuestro espacio de trabajo en los ajustes de color va a ser el sRGB. Estamos hablando de monitores, solamente de monitores, porque las impresoras y los escáneres, porque las impresoras al utilizar tinta llevan un sistema de color completamente diferente. O sea que ahí ya no nos vamos a meter, solamente estamos hablando de monitores. Y bueno, pues me parece que ya con esto sí que lo tenemos ya todo visto. Bueno, si veis ahora los colores son mucho más rojos, no se ve como antes, así que porque cambiamos el perfil, el perfil que le asignamos era un perfil distinto. Como veis, en cuanto cambio el perfil, mirad, aquí se ve en tiempo real la diferencia de utilizar un perfil. Fijaos que como este es mucho más plano y el Adobe RGB hace unos colores más saturados, más... Pero realmente cuidado, porque
para poder ver los colores de verdad necesitamos tener un monitor Adobe RGB, que son profesionales muy caros y no lo vais a tener. La inmensa mayoría de los monitores que vais a tener en casa van a ser sRGB. La inmensa mayoría de cámaras que vais a utilizar, la cámara de foto doméstica, van a hacer fotografías en sRGB. Usar siempre este espacio de color que os va a dar menos problemas. Bueno, como digo, pues ya tenemos una visión bastante buena de Adobe Photoshop, ya sabemos más o menos las cosas básicas. Hay un apartado que me he saltado, que solamente lo voy a comentar por si alguien quiere experimentar, pero no lo voy a explicar muy bien. El que es, si recordáis antes cuando dijimos que queríamos borrar estas zonas de aquí, que era un poco más difícil, bueno, pues hay una pequeña técnica que es de los botones que tenemos aquí abajo, que es hacer una máscara de capa. Entonces, al añadir una máscara de capa, aquí lo que pintemos en negro se hace sólido, lo que pintemos en blanco se hace transparente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero borrar de aquí alguna parte más, pues lo único que tengo que hacer es pintar en blanco. No, perdón, está el pincel. Entonces todo lo que yo, perdón, al revés. Lo que vaya pintando, porque tengo debajo, claro, tengo debajo, acordad que teníamos debajo otra capa que era igual. Entonces por eso, aunque haya borrado, ¿veis? Aquí sí que está. Aunque haya borrado, la capa de abajo se veía. ¿Veis? Perdón, en negro podemos ir borrando zonas de la imagen. ¿Qué es lo bueno de utilizar una máscara de capa? En que si me equivoco o me paso o luego me arrepiento, si vuelvo a pintar en blanco, puedo recuperar lo que antes había borrado. Bueno, ya digo, no voy a entrar en más detalles de qué se puede utilizar con estas máscaras de capa, pero sí os digo que es muy útil. Y además, las selecciones se pueden convertir también en máscaras de capa. Entonces, si yo, por ejemplo, esta selección de aquí, utilizo la herramienta, la varita mágica, como era un color, recordad que era un color rojo, lo va a seleccionar muy rápido, ¿vale? Como lo veis. Yo ahora esa selección la puedo convertir perdón, pincho la herramienta de selección de marco con esta, y yo puedo, perdón, cuando me voy abajo y pincho, cuando ya tengo una selección y pincho el botón de antes de generar máscara de capa, como veis se va a crear automáticamente la máscara de capa, con lo cual esa máscara ya la tengo ahí. Lo que yo decía de antes que me sobraba, yo ahora puedo coger, como decía, el pincel, lo hago mucho más pequeño, y recordemos que lo que hacíamos en negro era transparente y lo que hacíamos en blanco era capa de máscara, con lo cual si yo ahora pincho aquí en la máscara, puedo ir, como veis, puedo ir recortando mejor, puedo ir perfilando mejor la silueta, con la salvedad de que ahora si me paso y me meto demasiado, puedo volver a pintar y puedo volver a recuperar esa zona. Como veis, las máscaras de capa son muy flexibles. Aparte que también puedo utilizar esta máscara, una vez que ya la tengo, yo la puedo duplicar, bueno, puedo añadir la máscara, puedo añadir máscara a la selección. Entonces vuelvo otra vez a hacer la selección y yo una vez que ya si lo quiero volver a aplicar aquí, por ejemplo, pues vuelvo otra vez a pinchar en máscara de capa y tengo una segunda copia de la máscara de arriba. Y bueno, ya digo, no paro porque si sigo voy a seguir liando un montón de cosas y ya se va a hacer esto un poco demasiado. Bueno, pues nada, lo que decía, espero que os haya servido de utilidad, que lo encontréis todo esto muy útil y que le podáis dar partido y herramientas. Bueno, una última cosa, venga, sí, una última, sí. Para hacer, que eso es muy útil, para hacer flechas y demás, tenemos aquí abajo en figuras, podemos hacer rectángulos, tal, pero las líneas personalizadas son donde están las flechas. Entonces las líneas personalizadas, como veis, podemos aquí hacer flechas, que si utilizamos la herramienta de siempre de transformar, control T, pues yo puedo transformar esta flecha y hacerla más grande, más pequeña, puedo moverla, una vez que ya le he aplicado los cambios, le puedo cambiar el relleno, le puedo cambiar el color, y luego pues en las herramientas personalizadas tengo más. Una vez que elijo aquí la forma, puedo cambiar, un segundo, a ver dónde estaban, para cambiar los tipos de flecha y todo eso, a ver un segundo, a ver, herramienta de forma personalizada. Uy, me he perdido, a ver. Pues me he perdido, donde estaba aquí, en la forma. Es que lo han cambiado de sitio, creo, en esta versión de Photoshop. Antes no sé por qué el instinto me dice que estaba por ahí. Aquí en la forma, como veis, pues podemos hacer las flechas de varios tipos, tenemos flechas de un tipo, de otro,
Y luego aparte también podemos cambiar, y en lugar de aquí de flechas, pues tenéis también dibujos de animales, de tal, de bombillas, naturaleza, objetos, es decir, que tenéis aquí un montón de recursos. Marcos también podéis hacer, si queremos enmarcar algo, pues fijaos, simplemente haciendo la selección, pues ya tenéis aquí un marco. Y bueno, pues ya está, pues en fin, ya está. Ahora sí que ya lo dejo, como bueno, recuerdo que podéis cambiar los colores y tal, las flechas, también podéis cambiar cómo empieza y el trazado, y cómo empieza y cómo acaba, los extremos, los vértices, en fin, que tenéis aquí un montón de cosas para ir haciendo. Bueno, pues nada, espero que sea de utilidad y espero que nos veamos en algún otro vídeo. Hasta la próxima.